Meta todo el día con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Guille, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Estaba buscando un dato, saludo antes al país fiera, todo, no me voy a quedar descortés si no lo hago. Estaba buscando un dato de ayer, porque lo estaba escuchando con atención lo que ocurre con los precios de los productos en la República Argentina. Hay algunas afirmaciones con las que no coincido, pero no es para polemizar, sino está el entrevistado. Básicamente con lo que no coincido con esta idea de que la gente salía corriendo a comprar en el otro gobierno y que ahora no compra porque lo está administrando. Claro, se argumentaba la alta inflación, ¿no? Como sí, había un sector de la sociedad que podía comprar para hacer la compra. Ese sector, si ese sector ya no puede comprar, es porque tenemos un problema económico mucho más grave. Estamos hablando de clase media y clase media alta, la que especulaba con ir a hacer una compra para todo el mes. Sí, masiva. Estamos hablando de los sectores de menos ingresos. Pero lo que quería referenciar es que me parece interesante incluso para hablarlo, es que la inflación mayorista hoy marcó el 2,8%. No, mira qué dato es. 2,8% según el INDEC. Pero con algo mucho más intrigante, porque de los productos argentinos, la inflación mayorista fue del 2,5%. En productos de fabricación Made in Argentina, fabricación nacional. Sí. Y en los importados, la inflación mayorista fue del 6,1%. Wow. Esto marca a las claras que no necesariamente que el producto importado venga de afuera implica que no se va a sostener la inflación, porque si no hay controles, los que están ganando con esa inflación mayorista son los que importan productos, que te los importan barato, total, como tienen margen, le meten precio en la Argentina y tienen en términos inflacionarios más inflación los productos importados que los nacionales. Por supuesto, estos son los mayoristas, después van a los comercios, en los comercios ahí hay otra lógica que explica. Cierro este tema. El presidente Milei, que vive horas de euforia por el triunfo en la ciudad de Buenos Aires, en el índice de precios del mes anterior, es decir, de marzo, cuando la inflación marcó un 3,8%, un 1% más que la de abril, había dicho pero que había que hacer una lectura más fina de los números porque la inflación mayorista de marzo, cuando fue la minorista del 3,8%, había estado en el 2,8%. Bueno, la inflación mayorista no cede porque hoy estuvo el nuevo registro en el 2,8 y la inflación mayorista sigue siendo del 2,8. ¿Qué implica? ¿Qué es la inflación mayorista? ¿A qué se refiere? Bueno, el mayorista compra los productos y luego los distribuye. Y los tiene que distribuir a un valor que se lo compre el minorista, porque si no los compra el minorista, después el minorista le pone otro precio. Con lo cual hay inflación que es del mayorista, que no es trasladada a los minoristas o los minoristas no la trasladan al su propio comercio porque si no, no venden. Pero la inflación está. El presidente dijo que la inflación mayorista del mes anterior era el anticipo de que iba a bajar la inflación. Y estaba en el 2,8. Una lectura de economista que uno dice, bueno, tiene la posta. Bueno, no había tal posta porque este mes la inflación mayorista siguió estando en el 2,8 y la inflación minorista también está en el 2,8. ¿Qué pasó acá? De mi lectura, que no soy economista. En el mes de abril, los comercios minoristas no pudieron trasladar nada de inflación al precio y entonces no bajó la inflación, se mantuvo. Se mantuvo. Lo que pasó es que los minoristas no trasladaron porque no venden. Y no venden porque no hay plata. No es tan complejo de entender desde mi punto de vista. Pero no era el tema por el que iba a hablar, sino que voy a hablar otra cuestión que está ligada con algo que a mí me parece que es muy importante referenciar. Se nos ha dicho hasta el cansancio que los déficits en la economía son perniciosos. El déficit comercial, el déficit del Estado, la balanza comercial, la renta de inversión, lo que se dice habitualmente es la referencia con el déficit fiscal. Bueno, el Centro de Estudios CELAC dio a conocer cómo los Estados Unidos en los últimos años
el consumidor norteamericano, por lo menos desde 1976 en adelante, fue el gran impulsor del crecimiento del consumo global. El habitante norteamericano. El consumo de los Estados Unidos generó, por cantidad de habitantes y por centralidad geopolítica, que su propia economía creciera significativamente y dinamizara la economía del mundo. Esto desde 1976. Pero lo hizo, y aquí vamos con los datos específicos, generando un déficit comercial de 25 billones de dólares, es decir, miles de millones. ¿Qué significa este déficit? Bueno, que cada norteamericano en promedio generó al mundo una demanda de 57.000 dólares. Cada americano le generó al mundo por persona, una demanda de 57.000 dólares por persona. De allí esos 25 billones entre 1976 en 2024. A ese déficit de balanza comercial se sumó el déficit de las balanzas de rentas, que van a ver ustedes cómo arrancó el déficit en 1948, tenía superávit y con la globalización empezó a caer el déficit comercial. Es decir, ¿qué significa? Que lo que compra Estados Unidos fuera de su país es mucho más de lo que vende en esta dinámica de consumo de los Estados Unidos. Por eso tuvo déficit comercial. Por eso la balanza comercial, que es el próximo cuadro, que ustedes van a ver las líneas, todas son hacia abajo, arrancando desde 1976, la balanza comercial y la balanza de rentas de inversión también resultaron ser negativas. El tercer déficit que tiene los Estados Unidos es el déficit fiscal, que de 1950 a 2024, miren cómo fue generando pérdidas. La raya negra es el punto cero. En 1950 tuvo superávit fiscal. ¿Qué significa? Que el Estado norteamericano gastó menos plata de la que le ingresó. Pero ya desde el año 1976 en adelante, salvo el pico 2002, que ustedes ven en la única montaña que en la última parte del segmento aparece, los Estados Unidos han tenido déficit que oscilaron entre el 2%, el 3,8%, 2,1%, 2,3%, 4,8%, hasta el 2020, cuyo déficit en plena pandemia fue brutal. Ahí gastaron muchísima plata comparado con lo que tuvieron que invertir. Pero el déficit fiscal de los Estados Unidos siempre se produjo desde 1976, salvo un solo periodo, insisto, que fue 2002, siempre se produjo en contra de las lógicas que los Estados Unidos le imponen a través del Fondo Monetario Internacional a los otros países. Por ejemplo, a nosotros se nos exige una política de ajuste porque tenemos déficit fiscal, es decir, gastamos más de lo que producimos, de lo que ingresa. Tampoco tenemos que tener balanza comercial negativa, es decir, tenemos que vender más de lo que compramos. Los Estados Unidos también tiene hace medio siglo balanza comercial negativa y también tiene déficit de renta de inversión. Es decir, que todos los déficits de los Estados Unidos son negativos. Sin embargo, a través del Fondo Monetario Internacional se nos impone a los países periféricos que el déficit del Estado es malo. Ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, que no solo los Estados Unidos, que tienen la maquinita de hacer dólares, sino otras economías, Francia, Japón, China, tienen déficit, porque en sí mismo el déficit no es malo ni bueno, sino es para qué se tiene déficit. Si es para dinamizar la economía y para generar mejores condiciones de vida de unos ciudadanos, eso hizo los Estados Unidos. ¿A expensas de quién? Del resto del mundo. Lo que nos dice a nosotros, Estados Unidos y sus grupos de pertenencia, como son Wall Street, los bancos te miden el aceite de tu economía, dándote calificaciones
de acuerdo con los números del riesgo país. El riesgo país se constituye con las evaluaciones que se hacen ellos mismos respecto del manejo de las cuentas públicas. Cuentas públicas que si tenés déficit fiscal, déficit comercial, inflación y baja inversión, te da pésimo. Y entras en la zona de riesgo país en donde tenés que pagar sobretasa. Nosotros las estamos pagando, por ejemplo, si tenés 700 puntos de déficit, por lo que andamos, hoy bajó a 6,50, tenés que pagar para que te presten plata de afuera un 6,5% más de la tasa LIBOR, que es la tasa internacional, el promedio internacional. Vos, porque tenés ese riesgo país, le tenés que pagar un 6,5% más de tasa. ¿Cómo es que lo que les permitió a los Estados Unidos tener una vida por encima de las expectativas del resto del mundo, gastar $57.000 por persona, haciendo deficitarias sus propias cuentas, pero generando endeudamiento en el resto del mundo, allá está bien y a nosotros nos genera perjuicio? ¿Quién decide eso? ¿Y por qué? Porque acá se nos ha dicho, sobre todo en este gobierno, que la situación que atravesamos de pérdida de poder adquisitivo, de brutal ajuste fiscal, de no tener obra pública, de recortarle a los jubilados los medicamentos, de abrir las importaciones para que entre productos internacionales, es porque no tenemos las cuentas ordenadas. ¿Y los Estados Unidos? Porque tienen el dólar, que es el patrón de referencia. Bueno, pero eso es la inflación que nos generan a los restantes países. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Endeudándonos. ¿A través de qué herramienta? El Fondo Monetario Internacional. Los 10 países más endeudados del mundo. Argentina, pero estamos casi por sacarle una vuelta a los otros. En el puesto número 1. 64.000 millones de dólares le debemos solo al fondo. Miren si serán políticos los préstamos que le prestaron todo eso, porque hay decisiones que están ligadas con mirar a la Argentina en la competencia con China y buscar que el patrimonio natural que tiene la Argentina, ¿no? Nuestros bienes que están enterrados en la tierra, sí, que están enterrados es en la tierra, sí, que están enterrados en nuestro país, bueno, terminen en manos de otros, empresas y o Estados. Después Ucrania, que está en el medio de una guerra, al que sí, también es geopolítica, por intereses de enfrentamiento con Rusia, a la que le prestaron 15.000 millones de dólares. Después viene Egipto, 11.000, Ecuador 9.000, Ecuador que se dolarizó y debe 10.000 millones de dólares. Pakistán, la guerra de por medio, 8.000 millones de dólares. Kenia, con sus reservas en metales preciosos, 4.000. Angola, Costa de Marfil, 3.700. Ghana, Bangladesh. Bueno, pero Argentina... Pero fíjate, Guille, el dato, sí, del 2 al 9 no llegás, tampoco juntando toda esa deuda, no llegás, ni por asomo al número de la Argentina. Y Argentina ya le había pagado todo, recordemos, en el 2004, no le debíamos un mango. Esto se acumuló desde el 2018, cuando Macri fue al Fondo Monetario Internacional, y estos 20.000 millones adicionales. Es raro este mundo en donde los Estados Unidos se toma la licencia de tener todos los déficits habidos y por haber, sí, y sin embargo nos impone vía endeudamiento a las economías de otros lugares del mundo que tenemos que tener todo dentro de aspectos no deficitarios. El déficit, nuestros amigos del norte se los guardan para ello. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Hasta mañana.